¿Vamos a empezar a escuchar? Bueno, hoy lo que vamos a ver es el tema de marcos, que es la próxima actividad. El marco que en general de las obras es una capa protectora también. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, la idea del marco es proteger a la obra. O sea, que primero se golpee el marco antes que la obra. Pero bueno, en todas las épocas fue algo también muy decorativo. Por ejemplo, en el siglo XV lo que se hacía es que se utilizaba el marco como continuación de la obra. Si por ejemplo tenemos una obra, no sé, con frutas, en la parte de abajo generalmente en los dorados se seguía una talla de frutas que continuaba la obra. O sea, el marco era una continuidad de la obra. En sus principios los marcos generalmente eran tallados a mano. O sea, todo lo que es ornamento, como se ve acá o como por ejemplo eran hechos a mano. Llevaban mucho tiempo y eran mucho más costosos. ¿Esto es madera o no, es esto yeso? es Eso es yeso. Con el tiempo, o sea, con la aparición de los moldes, se hicieron moldes y se empezó con la yesería. O sea, se tomaba un marco de madera base y a eso se le agregaba la incrustación en yesería. Y después se hacía un estucado para emparejar. Que agarraban tiempo, todo. Por eso. Y después, finalmente, también aparecieron las resinas. O sea, en la actualidad, muchas de estas flores se hacen con resina. O sea, son como de plástico, digamos, el trabajo. El tema que vamos a dar nosotros también es lo que es el dorado a la hoja. Acá tenemos distintos tipos de dorado que yo traje. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es un dorado a la hoja en oro. En este caso tenemos un dorado a la hoja en bronce. Y en este caso una purpurina. Ahí se pueden ver las diferencias. El dorado a la hoja en oro es más amarillo. Y lo que tiene que la hoja de oro mide aproximadamente 4 centímetros. Por eso cuando en la actualidad, como la hoja de oro es muy cara, se utiliza la hoja de bronce que mide 12 por 12, se cortan para que el dorado del bronce parezca oro. O sea, se cortan a 4 centímetros para simular el oro. ¿Esto cuál era? ¿Al bronce? Esto es dorado al bronce, esto es dorado en oro y esto es a la purpurina, que tiene como un salpicré negro, pero es pintado con purpurina. ¿Y esto acá no tiene como una pincelada? No, estos ves tienen los taseles, son las hojas. Sí, es como está rayado. Porque está gruñido. El dorado, o sea, el proceso del dorado se coloca lo que es el bol de Armenia, que es este rojo que se ve abajo. Primero se estuca la varilla. ¿Qué sería estucar? Con una imprimación de tiza y cola de conejo. Se estuca la varilla, se lija. Después se le da el bol de Armenia, que es una tierra rojiza, queda la varilla roja, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y después de ese bol de Armenia se da una lija fina y se pega a la hoja. Una vez que está pegada la hoja, que está seca, lo que se hace es con una piedra de ágata, que nosotros no vamos a usar virulana, pero lo que se utiliza generalmente es la piedra de ágata, se bruñe. Entonces al bruñir quedan estas vetas rojas. ¿Y de qué sirve esto? Que si nosotros tenemos el marco dorado en oro o en bronce, solamente nos molesta la vista para ver la obra. En cambio, cuando está... ¿Qué? Brilla mucho, claro. Y cuando está gruñido, lo que hace es que apague el brillo. Bueno, acá tenemos más o menos las combinaciones que se pueden utilizar de marcos, los tipos de marcos. Tenemos lo que es una media caña, que una media caña sería esta forma redonda. Después tenemos lo que sería una batea sería algo como esto, por ejemplo. Después tenemos lo que es un escalonado. Acá, por ejemplo, en la combinación hay escalonados. Si se fijan, hay escalonados. Después tenemos un ornamento, que sería este tipo de marco, que tiene un estucado y una pátina, y eso, son ornamentos los que tienen las esquinas, que también tienen escalonados. O sea, son combinaciones, se pueden hacer combinaciones. Después tenemos acá un dibujo que sería la calle. Yo en este marco, ven, las calles generalmente van pintadas de un color que favorece a la obra. Por ejemplo, no sé, predomina el verde en la obra, entonces esta calle era verde. Por ejemplo, era un verde musgo, oscuro. Tampoco vamos a hacer un verde que brille demasiado porque vibra mucho con la obra. O sea, siempre hay que tener en cuenta la relación marco-obra, porque un marco te puede arruinar una obra o te la puede favorecer. Después lo que tenemos es el entelado, que el entelado sería esto, que son telas. En este caso no es muy lindo porque es una tela de color, pero generalmente las telas son crudas, se utilizan telas crudas para los entelados. ¿Eso qué hace? Que si la obra es muy recortada, si nosotros le ponemos un marco directo, la recortamos más.
En cambio, si utilizamos el entelado, generamos una espacialidad a la obra que hace que se vea mucho mejor. Eso sería un entelado. Y después, por ejemplo, tenemos este tipo de marco, que son los tipos de marco cajón que se utilizan ahora, que son marcos más modernos, digamos, que en pintura moderna y contemporánea se utiliza este tipo de marco, o unos que son como una cajita. Vieron que la obra queda incrustada como una cajita negra. Bueno, esto también es dorado al bronce, y lo que se hace generalmente es, si en la obra predominan los colores cálidos, esta bandita se hace en bronce. Si en la obra predominan los colores fríos, se hace en hoja pero de plata. Y si la obra, o sea, tiene una mezcla de colores... ¿La hoja de plata es más grande? La hoja de plata viene más o menos de 16 por 16, igual que la de bronce. La más chica es la de oro. Y si por ejemplo hay una mezcla, lo que se hace es, por ejemplo, se trabaja o con dorado en bronce y se toca con purpurina pero plateada, o viceversa, para hacer como una mezcla, si la obra compensa entre los fríos y los cálidos. Para el frío entonces mejor la de plata. La de plata, claro. Siempre la plata es para los fríos y el dorado es para los cálidos. Y después lo que traje acá sería como un atril, digamos, así bastante ornamental, que para ver lo que sería el lustre a muñeca, porque nosotros como vamos a trabajar el ángulo, digamos, vamos a hacer dorado a la hoja en una parte y lustre a muñeca en el otro. Esto sería un lustre a muñeca avejentado como un mueble antiguo, que, bueno, en este caso esto se utilizaba para partituras, para colocar partituras. Y está lustrado a muñeca y así quedaría en el tiempo. O sea, el lustre a muñeca en un principio nos va a quedar un poco más claro y con el correr del tiempo se va a ir oscureciendo. El lustre a muñeca goma lata. Bueno, y acá tendríamos el gráfico de lo que vamos a hacer con la... Yo les pedí la moldura de 1 metro. Vamos a cortar con esto que es el inglete. El inglete se utiliza para cortar a 45 grados, para hacer las uniones de los marcos. Y vamos a hacer este corte, vamos a hacer un ángulo donde la mitad vamos a usar dorada la hoja y la otra lustre a muñeca. Acá estarían más o menos las indicaciones de cómo sería el corte. Corte a 45 grados con inglete. Vamos a hacer encolado. En la parte de atrás vamos a hacer una fijación con grampas, o sea, en este sector vamos a fijar con grampas y después vamos a poner un clavo de un lado y otro del otro. Y ahí quedaría fijado y encolado lo que sería el ángulo nuestro de marco, para tener una idea. Esto, por ejemplo, es un encastre en forma de moño. El encastre en forma de moño lo van a encontrar si alguna vez ven una obra antigua del siglo XV, una obra colonial. Se utilizaban estos encastres de moño en este sector, o sea, se calaba un moñito de madera y se incrustaba después con cola de conejo un moñito de madera. Esto hacía que esto quede bien fijo. Lo mismo se utilizaban los retablos. En los retablos antiguos, si ustedes ven en el reverso, como las tablas de los árboles son cortas, para hacer un retablo más grande se unían con este tipo de moño. Ahora, es como una pieza aparte del Claro, claro. Vos tenés la muesca en los dos Vos varillas. calás en la tabla o en la varilla y después haces la piecita. Y eso va pegado con cola de conejo. Claro, pero es como la varilla con pancho y con el brazo. No es como el bastidor. Es, digamos, algo fijo, pero fijo para que no tenga movilidad. Bueno, esto sería más o menos lo del tema de marcos que vamos a ver. Después vamos a hablar cuando vamos